Hola Victoria, gracias por estar en este meridiano virtual. Bienvenida, es un gusto tenerte en esta charla de nuestro programa de hoy. Gracias Mario por la invitación. Me gustaría señalar que a pesar de todo lo que falta en materia de diversidad, de la cuestión de género, el debate está instalado. Yo creo que esto es una buena noticia a pesar de todo el trecho que falta por recorrer. Y en este ámbito, las universidades argentinas y la nuestra en particular, que es lo que conocemos más de cerca, han dado pasos importantes adelante, ¿no? Y seguimos haciéndolo. Sí, tal cual. La verdad es que del 2014 en adelante, te diría, a partir de la creación del primer protocolo que se da en la Universidad Nacional del Comahue, vino toda una oleada de creación de protocolos como la primer política, si se quiere, en el ámbito universitario para darle una atención a las situaciones de violencia por razones de género de manera institucionalizada, ¿no? De ahí en adelante siguió una serie de acciones para dar respuesta ya no solo a la violencia, ¿no? Sino a la cuestión de la transversalización de la perspectiva de género en el ámbito universitario en general. Hay un proceso que nosotros desde los medios lo tomamos, y además ese fenómeno que no termina nunca, en muchos casos de la deconstrucción, pero lo cierto es que los que veníamos con muchos años a cuesta, hablando del crimen pasional a la transformación del femicidio, hay un hito ahí fundamental que es una nueva interpretación de lo que simboliza ese tipo de criminalidad y cómo atraviesa a la sociedad, perdón, en todas las líneas, ¿no? Sí, yo creo que ahí no podemos desconocer la importancia que ha tenido la sanción de la Ley 26.485 en el año 2009, eh, que, digamos, abre el debate con respecto a la violencia por razones de género, trasladándolo del ámbito de lo privado al ámbito de lo público y lo transforma en un tema de Estado, ¿no? Lo transforma en un tema en el cual la agenda del Estado debe ocuparse y sobre todo debe garantizar algún tipo de respuesta o de solución, entendiéndolo como una problemática que nos afecta a nivel social y a nivel estructural. Digo, en ese sentido, las instituciones como son las universidades, que forman parte del entramado social, no están ajenas a esa problemática, ¿no? Entonces, me parece que la sanción de esa ley nos abrió a una puerta para poder conceptualizar el problema de otra manera y a partir de ahí empezar a pensar posibles respuestas o soluciones a ese problema. Bien, Lucía. Sí, ¿cómo estás, Victoria? Hola, Lucía. Mira, hablabas recién de la transversalización de las políticas de género dentro de las universidades y bueno, sos parte, ¿no? Del equipo de la UNDAV. En este sentido te quería preguntar qué acciones se llevan adelante y también cómo se adaptaron a la pandemia, ¿no? En UNDAV TV tuvimos la posibilidad de compartir un contenido elaborado por ustedes, por las compañeras del área de género, vinculado, por ejemplo, a la violencia machista en entornos virtuales. Sobre estas dos cuestiones te quería preguntar, ¿cuál es el trabajo que se lleva adelante en la UNDAV y cómo se adaptó a la pandemia y sobre qué se trabajó puntualmente en este contexto, ¿no? En relación a la primera pregunta, desde el Programa Transversal de Políticas de Géneros y Diversidad, que es el programa que coordino y que forma parte de los ejes de la Secretaría de Bienestar Universitario, hay como dos líneas bien fuertes que tienen que ver con la formación y con la intervención, ¿no? El trabajo se realiza como en estas dos grandes áreas, digamos. Dentro de lo que es la formación tenemos todas las acciones de capacitación, de sensibilización. Puedo mencionar ahí, por ejemplo, la implementación de la Ley Micaela, que se dio en primera instancia para autoridades y durante todo este año se viene dando para el claustro docente. Pero además todas las acciones que tienen que ver con cursos, con seminarios, con talleres sobre esta temática. Y por otro lado, el área de intervención, que tiene que ver, por un lado, con la implementación del protocolo de intervención ante situaciones de violencia machista en el ámbito de la universidad y, por ejemplo, el espacio de consejería integral en salud sexual y derechos reproductivos y no reproductivos. Es un espacio que se creó en contexto de pandemia. La verdad es que todavía no pudimos darle
el espacio que esperamos que tenga, porque es un espacio que pensamos que va a tener mucha más riqueza en el formato de la presencialidad, pero sin embargo está pensado como un espacio de promoción de derechos, ¿no? Que complemente el acompañamiento o la atención que puede hacerse de las situaciones de violencia desde el equipo del protocolo, pensado más como un espacio para prevenir y para promover derechos. En ese sentido, tal como vos lo mencionás, el trabajo tuvo que readecuarse a este nuevo contexto. La realidad es que cuando empezó la pandemia y el contexto de aislamiento, creímos que las situaciones de violencia iban a disminuir o sencillamente iban a dejar de ocurrir, y muy rápidamente nos dimos cuenta que lejos de pasar eso, la violencia rápidamente se encontró nuevas vías para expresarse, ¿no? Digo, por eso este material que producimos desde el equipo y que vos decís que compartieron desde los medios de UNDAB, tiene que ver con eso, ¿no? Empezar a pensar, bueno, en estas otras formas en las que la violencia puede expresarse, por ejemplo, a través de medios digitales, que fue lo que empezamos a ver, ¿no? Cómo nos empezaban a llegar consultas o denuncias por situaciones de violencia que se daban en entornos virtuales, en redes sociales, a través del correo electrónico, en el campus virtual de la UNDAB. Entonces tuvimos que pensar ahí toda una estrategia de acompañamiento y de abordaje de esas situaciones en este nuevo contexto, ¿no? La verdad es que rápidamente nos acomodamos, más allá de que la virtualidad además nos da la posibilidad de llegar a otros lugares y en otros formatos, sacando, por supuesto, que hay gente a la que se le dificulta más la posibilidad de acceder a la conectividad o a la tecnología, y esto lo tuvimos muy presente en el momento de acompañar una situación de violencia, pero sí sostuvimos el espacio de escucha y de acompañamiento a través de, bueno, como estamos haciendo ahora, ¿no? Encuentros virtuales, y la verdad es que vino funcionando muy bien el espacio tanto de formación como de intervención. Pudimos rápidamente adaptarlo al formato virtual y seguir llevando adelante sobre todo la tarea de acompañamiento y resolución de los conflictos o de las situaciones de violencia por razones de género, que, como te digo, siguieron estando presentes. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Axel? Bien. Quería preguntarte, ya llevándote un poco más a la región, a lo que tiene que ver con Latinoamérica, quería que me contaras o que nos contaras un poquito cómo está la situación. Si bien son distintas sociedades que comprenden la región, son distintas problemáticas las que las comprenden, bueno, que nos dieras un panorama más o menos cómo vos ves, como integrante de la UDUAL, cómo ves las distintas universidades de los distintos países de Latinoamérica. Mira, nosotras hace poquito escribimos un capítulo para un libro que se llama Ruge, el género en las universidades, que es un libro que edita la Red Interuniversitaria de Géneros de acá de Argentina, del CIN. Nos invitan a contar la experiencia de la coordinación de la red a nivel regional, ¿no? Nosotros desde UNDAB coordinamos la red de géneros de la UDUAL, que es la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Y lo que intentamos hacer con esa coordinación, de alguna manera decimos siempre con Malena Espeche, que es mi compañera con quien desarrollamos esa tarea, es exportar este modelo de la RUGE, ¿no? De la red nacional que tenemos acá en Argentina a la región. Desde ya con toda la complejidad que eso implica, porque lo primero con lo que nos encontramos es la heterogeneidad, ¿no? La heterogeneidad de las universidades en cuanto a la región. Primero de las realidades de las universidades, pero además de la realidad de los países. Digo, el nivel o la profundidad que han adquirido las discusiones en los distintos países es muy heterogéneo, y la realidad es que en ese sentido nos encontramos con que en Argentina hemos alcanzado niveles de discusión muy altos, ¿no? Muy profundos con respecto a determinados temas, y eso la verdad es que nos permite vincularnos con los países y las universidades de la región favorablemente, digamos. O sea, tenemos ahí mucho por aprender porque son experiencias muy distintas, pero a la vez también tenemos mucho para aportar en términos de experiencia.
Así que es muy rico ese trabajo. Sí es una realidad que se viene trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con la atención de las situaciones de violencia al interior de las universidades. Este modelo de protocolos de atención se ha expandido a la región y se viene trabajando este tema en las universidades de la región. Lo mismo ocurre con la discusión en torno al lenguaje inclusivo, es algo sobre lo que también se viene discutiendo en otras universidades, y la cuestión del cupo trans y cómo trabajar contra la discriminación hacia las personas LGBTIQ en el ámbito universitario también son temas que se vienen trabajando y discutiendo fuertemente en todas las universidades de la región, desde ya que nosotras desde la coordinación de la red, pero además desde la Universidad de Avellaneda, desde Argentina, llevamos los debates que se vienen dando en nuestro país, ¿no? Intentando hacer el aporte con lo que tenemos desde acá, digamos. Es cierto, además que lo vemos en los medios, nosotros en nuestras redes, en la RIU, la Radio Internacional Universitaria, la red de redes. Yo sospecho, Victoria, que hay una solidez en el caso de la Argentina, en el tratamiento de estos temas, por el volumen que tiene la universidad pública, el desarrollo incluso anticipado a niveles de poder ejecutivo, legislativo y poder judicial, que las universidades están a la vanguardia también en el tratamiento de estos temas y la multiplicación, sobre todo en el caso de la ley Micaela, de las capacitaciones. Me parece que ese es un dato relevante que, comparado incluso con los medios de comunicación en general de América Latina, todavía subyace la utilización de la mujer como objeto, cierto desprecio en el tratamiento de lo diferente del otro. Me parece que en eso tenemos una solidez, ¿no? Sí, y creo ahí, Mario, para complementar que el movimiento social también ha acompañado mucho este tema. Digo, a diferencia, sí se ha dado en otros países de Latinoamérica, digo, no sé, por mencionar un caso, lo hemos visto en Chile con mucha fuerza, en México también, pero ciertamente la fuerza del movimiento social en las calles con respecto a este tema, en principio la lucha contra la violencia, pero bueno, hace poco tuvimos la legalización del aborto, entonces es algo que también le ha dado mucho peso a la discusión y que ha favorecido su incorporación en el ámbito de las universidades. Esto se viene replicando a mayor o menor escala en otros países de la región. Digo, luego de nuestra discusión por el aborto, es una discusión que se ha dado en otros países de la región y se ha logrado la legalización del aborto, por ejemplo, en otros países de la región. Entonces, indefectiblemente, los países de la región nos estamos mirando mutuamente con respecto a estas discusiones y estamos adoptándonos mutuamente como modelo, ¿no? Hace poco nos convocaron de una universidad de Colombia para trabajar también en la coedición de un libro con respecto a la transversalización de la perspectiva de género en las funciones sustantivas de las universidades, y nos invitaban a nosotras a contar la experiencia de las universidades de Argentina, y la verdad es que las compañeras de Colombia nos contaban muy asombradas, que estaban admiradas con lo que estaba pasando con Ley Micaela y que esperaban en algún momento poder lograr o conseguir algo similar, ¿no? Bueno, sabemos que ahora en Colombia están atravesando una situación muy, muy difícil, y la agenda del Estado está ocupada en otras cosas, pero bueno, ellas nos contaban con mucha alegría lo que pasaba acá, porque entendían que eso marcaba un horizonte, ¿no? Marcaba como un lugar hacia el cual ir. Entonces estaban muy contentas y muy atentas a lo que estaba pasando en Argentina, sin dudas. Victoria, te preguntaba, Axel, bueno, sobre esta cuestión a partir del trabajo en la UDUAL, ¿no? Vamos a decir que sos coordinadora de la red universitaria de género de la UDUAL, y en este sentido este programa Meridiano Virtual se emite en la barra televisiva de la UDUAL en Espacio U, así que también hoy tenerte es muy importante para trasladar todas estas cuestiones, y en este sentido hablaste de varias conquistas, ¿no? Y de la importancia que vienen adquiriendo los reclamos, las reivindicaciones del movimiento de mujeres, de los feminismos. Yo te quería preguntar, ¿qué considerás que falta, ¿no? ¿Qué conquistas aún nos quedan por realizar en el marco de la cuestión de género?
En primer lugar, aprovecho para mencionar también a las compañeras que trabajan en la coordinación de la red desde allá, desde México, desde la UDUAL, porque venimos haciendo un trabajo en conjunto y articulado. Me parece que esto varía en función del país, de la región en el cual nos posicionemos o fijemos nuestra atención, pero en términos generales creo que todavía hay mucho por discutir con respecto a qué otras respuestas podemos ofrecer a la problemática de la violencia más allá de las herramientas de los protocolos, o qué abanico de posibilidades nos abren los protocolos, ¿no? Porque tampoco nos gusta decir que el protocolo es meramente una herramienta punitivista, sino que hay que trabajarlos artesanalmente para que no se conviertan solo en eso, ¿no? Para que nos ofrezcan otro tipo de respuesta a la problemática de la violencia. Sobre todo como instituciones educativas entendemos que tenemos que apelar a la educación como motor para el cambio y para la transformación en ese sentido. Entonces, buscar la estrategia de que los protocolos no sean meramente herramientas punitivistas, sino que habiliten otras formas de reparación y de prevención. Eso creo que es una deuda que tenemos como sistema universitario nacional y regional, pensar formas no punitivistas de atención de la violencia, discutir la paridad, porque ha aparecido la cuestión de que la paridad se empieza a transformar en un techo, y entonces se está dando esa discusión también de cómo entendemos la paridad en el sistema universitario, si la paridad es un piso o es un techo. Creo que es una discusión que todavía tenemos que darnos en profundidad, qué implica la paridad en general y en el sistema universitario en particular, y por otro lado, atender fuertemente a la incorporación real y concreta de la población travesti y trans en nuestras universidades. El cupo es un primer paso, la modificación de los sistemas registrales, que es algo que también se está dando en estos momentos en nuestra universidad, por ejemplo, que tiene que ver con incluir otras categorías de identidad en los sistemas informáticos universitarios, para que cada quien pueda registrarse con la identidad de género conforme a cómo se autopercibe. Sin embargo, creo que todavía tenemos que hacer un fuerte trabajo por efectivamente lograr que todas las personas que quieran llegar a la universidad puedan hacerlo, ¿no? Ahí una política que fomente el acceso de la población travesti y trans me parece que todavía es una deuda del sistema universitario a nivel nacional y a nivel regional. Victoria, te llevo nuevamente a esto lo que hemos transitado todos con respecto a la pandemia. Digamos, han sido casi 2 años muy difíciles y donde evidentemente los números crecían en cuanto a violencia de género. ¿Cómo ves el futuro cuando llegue la presencialidad, sobre todo en el trabajo que ustedes llevan adelante? Qué difícil la pregunta. La verdad es que no sé qué va a pasar con la vuelta a la presencialidad. Como les decía al principio, creo que el problema se reconfigura, ¿no? En función del contexto. Entonces, creo que puede llegar a sorprendernos las nuevas formas que adopte la problemática. Sin dudas va a ser algo que va a seguir estando presente. Creo que también la virtualidad a partir de la pandemia es algo que llegó para quedarse. Entonces, independientemente de que en el futuro se reconfigure la forma en la que usemos el entorno virtual, creo que es algo que va a seguir estando muy presente. Entonces, ahí vamos a tener como 2 canales paralelos, ¿no? O sea, vamos a seguir teniendo fuertemente la virtualidad, pero además vamos a tener la presencialidad. Entonces, estamos trabajando, por ejemplo, muy fuertemente en el uso responsable de los entornos virtuales, ¿no? En discutir cómo hacemos uso de los entornos virtuales, tanto desde el rol docente como desde el rol estudiantil, desde el rol de trabajadores y trabajadoras no docentes. Hay algo ahí sobre lo que tenemos que discutir y empezar a pensar el uso que hacemos de esa herramienta que es tan valiosa, pero que a su vez, expone cuestiones de la intimidad sobre las que hay que tener cierto reparo y cierto cuidado. Exige mayores niveles de responsabilidad con respecto al uso de esa herramienta, y en paralelo todo lo que vuelva a ocurrir en el ámbito de la presencialidad. Nosotras somos muy optimistas en el sentido de que confiamos en que la implementación de la ley Micaela, por el momento para autoridades y docentes, pero más adelante lo haremos también con no docentes,
va a ir generando un impacto positivo en la transformación de la cultura institucional, ¿no? En las prácticas cotidianas, que en definitiva es lo que nosotras recibimos como consultas o como denuncias en el marco del protocolo. Digo, la verdad es que no es que nos encontramos con situaciones de violencia física o de violencia sexual. Las situaciones que más nos llegan son situaciones de violencia psicológica, de violencia simbólica, digo, chistes o comentarios con connotación sexista. Entonces, la verdad es que aspiramos a que la implementación de la ley Micaela tenga un impacto en ese tipo de situaciones. Sabemos que no va a ser ya en lo inmediato, pero sí con el correr del tiempo, y que podamos permitirnos empezar a pensar otras formas de la transversalización de la perspectiva de género, ¿no? Que toda nuestra atención no esté centrada en la atención de la violencia concretamente. Yo creo, Victoria, que efectivamente la pandemia ha dado algunos elementos que son virtuosos desde el punto de vista en la continuidad de las actividades que se pueden desarrollar de este modo. De hecho, estamos haciendo un programa de radio y televisión a partir justamente de estas posibilidades. Pero lo cierto es que el desafío será en cómo darle cierto marco regulatorio a este uso, no sé si formal o informal, o que cada uno se pueda dar a sí mismo una suerte de, metodológicamente hablando, ética del buen uso de la virtualidad en función de la construcción, porque todavía queda mucho en la calle, queda mucho por recorrer, y además me parece que hay un aprendizaje por hacer todo el tiempo en esta materia, ¿no? Sí, totalmente. Algunos trabajos, nosotras como evaluación de la ley Micaela, proponemos que los docentes realicen algún proyecto a modo de transversalizar la perspectiva de género o revertir alguna situación que consideren desigual o injusta en términos de género, ¿no? Y algunos docentes nos han planteado que existen ciertas pautas que regulan el intercambio en entornos virtuales. La verdad es que nos parece interesante justamente para corrernos o diferenciarnos de una postura que rechace lo virtual, sino muy por el contrario, entender que la virtualidad nos da un montón de posibilidades y sobre todo para llegar... un montón de posibilidades que facilitan el acceso, ¿no? Las redes sociales, por ejemplo, para algunas personas pueden ser algo novedoso o algo difícil a lo cual acceder, pero para el claustro estudiantil, por lo general, es una herramienta de uso cotidiano y que facilita muchísimo, todo aquello que es comunicado a través de redes sociales al claustro estudiantil, por lo general, le llega mucho mejor que si usamos el campus o el correo electrónico. En ese sentido, siempre recomendamos institucionalmente el uso de los canales oficiales, pero también entendemos que hay todo un mundo de posibilidades que se abren en el entorno virtual o digital que le facilitan el acceso a muchas personas y que no podemos desconocerlo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a discutir como comunidad educativa, cómo hacemos un uso responsable, ¿no? de todo eso que está a la mano. La última de verdad ahora, ¿hubo desinformación o noticia falsa durante la pandemia sobre el tratamiento de estos temas? ¿En qué sentido decís con respecto a la universidad? De tratar de modificar el contenido de esta regulación, de esta capacitación, de desvirtuarla. ¿Detectamos alguna cosa? Ustedes, mejor dicho, ¿detectaron algún tipo de obstáculo en este sentido? Yo creo que el obstáculo lo plantearía como resistencia, siempre hay resistencias, y en la temática de género en particular produce una especie de... No sé muy bien cómo llamarlo, porque la verdad es que es algo sobre lo que trabajamos mucho. Produce una especie de interés muy particular, todo el mundo quiere saber qué está pasando, quiere saber cómo se manejan las cosas. Entonces, por un lado, todo lo que tiene que ver con el trabajo del protocolo produce un interés en particular, y nosotras con Malena, que es mi compañera de equipo, Malena y Luciana son quienes me acompañan en la tarea de ser parte del equipo interdisciplinario que atiende las situaciones en el marco del protocolo. Siempre decimos que el hecho de trabajar en estricta confidencialidad hace que nosotras no podamos hacer publicidad del trabajo que hacemos ahí, ¿no? No es que salimos a contar cómo se resuelven las situaciones o qué es lo que pasa. Entonces,
Y a modo de chiste decimos que nuestra mejor publicidad es que la gente no sepa cómo se resuelven esas situaciones, porque justamente lo que queremos es que haya un resguardo de la confidencialidad y la privacidad, porque es lo que evita la exposición de las personas que acuden al equipo y garantiza nuestra legitimidad en ese lugar, ¿no? Pero bueno, sí entendemos que no por, digo, esto que vos preguntás de generar obstáculos o de desvirtuar cierta información. No creemos que haya malicia en eso, pero sí, por un lado, que es un tema que incomoda y que en cuanto incomoda genera resistencias, eso por un lado, y por otro lado, que despierta mucho interés, ¿no? También es un tema que está muy, muy en boga ahora en las agendas, no solo de las universidades, sino también de los estados, entonces es un tema sobre el que todo el mundo quiere saber y quiere poder aportar u opinar algo, entonces, bueno, muchas veces ahí aparecen como cuestiones que dificultan un poco la tarea del día a día, pero la verdad es que ya estamos habituadas a que es parte de las variables con las que tenemos que manejarnos en el cotidiano, digamos. Está muy claro. Bueno, nuestro abrazo a la distancia desde la virtualidad, nuestro agradecimiento por la capacitación y el trabajo y por esta participación en nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Hasta la próxima.